La Tierra ha tenido transformaciones naturales y cambios climáticos desde sus inicios, pero en el otro extremo de la historia de la Tierra se encuentra el calentamiento global, un fenómeno relacionado directamente con la existencia del ser humano. El cambio climático no es un problema aislado, no atañe exclusivamente a algunas regiones o países. El cambio climático nos toca a todos por igual. Y para hablar de este tema, dos invitados, Juan Camilo Jaramillo, Juan Camilo Villegas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias, César, gracias por la invitación. Definámoslo, ¿qué es cambio climático? Cambio climático es un fenómeno que está sucediendo actualmente en la Tierra, en el que fundamentalmente cambia el clima, pero la definición se ha ampliado un poco en las últimas décadas. Ya no lo llamamos solo cambio climático, sino que también lo llamamos cambio ambiental global, porque no solo es el clima lo que cambia. La primera manifestación del cambio actual está asociada en efecto con un cambio en el clima, es decir, la circulación del océano y de la atmósfera, que es quien define el clima de la Tierra. Y eso tiene una serie de consecuencias, digamos, que afectan los ecosistemas, las sociedades humanas, los servicios que recibimos de la naturaleza, en fin, toda la Tierra. Sí. Básicamente. Era muy predecible antes, Juan Camilo, por ejemplo, el tema del clima. Los abuelos decían, el invierno es en estos meses, el verano es en estos meses, decían, ¿cuándo decían? Aguas mil, en abril, aguas mil, por ejemplo. Ahora ya no es tan predecible. Exactamente, bueno, el clima de la Tierra siempre ha sido cambiante. Pero digamos hace unos 10 o 12 mil años después de la última glaciación, el clima de la Tierra se había conocido por una estabilidad inusual, que fue la que permitió que surgieran las civilizaciones. Sin embargo, desde hace más o menos unos 200 años, hemos empezado a poner más carbono en la atmósfera del que la Tierra, digamos, está acostumbrada, por lo menos en los últimos 10.000 años, y esto ha hecho que las oscilaciones del clima sean mucho más dramáticas, y por eso ahora es tan difícil predecir cualquier cosa. Inclusive aquí mismo los meses lluviosos ahora son secos, los meses secos son lluviosos, entonces lo que hay es una inestabilidad que está sucediendo muy rápido. Claro, ¿y la culpa directamente es del ser humano? Pues eso ha sido un debate bastante animado en los últimos, digamos, 50 años, pero el consenso de la ciencia ya tiene claro que el principal vector del cambio climático somos nosotros los humanos. Somos nosotros los humanos los responsables de ese cambio climático, o sea, que no podamos predecir con seguridad que vayan cambiando las temperaturas de nuestras regiones, ¿es culpa del ser humano? Sí, yo voy a hacer una precisión primero, diferenciar como clima de tiempo atmosférico. Tiempo atmosférico es lo que uno ve en el canal del tiempo o en el celular, o lo que antes intentaba predecir Max Enríquez en la televisión, que era si va a llover mañana o no.
¿cierto? Eso depende del comportamiento de las características de la atmósfera en una región hoy. ¿Eso cómo se llama? Tiempo atmosférico. Eso es tiempo atmosférico. Sí, o sea, cuando uno se monta en el taxi y dice cómo está el tiempo, es lo que debería decir en vez de cómo está el clima. Eso es muy difícil de predecir y siempre ha sido muy difícil de predecir porque intervienen un montón de cosas, ¿cierto? El clima es la acumulación del tiempo en el largo plazo, que es a lo que ustedes estaban refiriendo ahorita, ¿cierto? Es decir, qué tanto se extiende la temporada de lluvias durante un año, si se acorta, si se extiende, y eso es lo que está cambiando y es muy delicado porque eso es de largo plazo, ¿cierto? Que llueva hoy o no llueva hoy, pues bueno, no es problema, pero que sistemáticamente en distintas regiones, en unos sitios esté lloviendo mucho más de lo que llueve convencionalmente, en otras regiones llueva mucho menos de lo que llueve convencionalmente, que haya más incendios, menos incendios, que el océano esté más caliente, que haya más huracanes, menos huracanes. Eso sí es un proceso que una vez empieza, sigue. Y está relacionado fundamentalmente, directamente, explícitamente con las actividades que hemos hecho los humanos durante los últimos 200 años, 250 años. ¿Cuáles actividades? Quemar combustibles fósiles, aumentar la población, cambiar la cobertura natural de la tierra, de los ecosistemas, o sea, deforestar para transformar esos sitios en otras zonas. No hemos sido muy inteligentes en dónde hacer agricultura y ganadería, por ejemplo, en el mundo, los humanos tradicionalmente, porque la hacemos donde no debería ser, donde debería haber bosques que absorben carbono de la naturaleza. El cambio climático, como decía Juan Camilo ahora, el clima de la Tierra es dinámico y cambia y ha cambiado históricamente y ha habido momentos en los que, o sea, estamos hablando de millones de años, cientos de millones de años en los que la concentración de gases de efecto invernadero ha sido incluso más alta que la que hay ahora. Pero esos cambios naturales en la Tierra ocurren en escalas de tiempo de cientos de miles a millones de años. Esto ha ocurrido en 200 años, ¿cierto? Nada, es rapidísimo. Un cambio tan rápido, el sistema natural no lo puede absorber de manera tan eficaz como lo haría cuando el cambio está en 1.000.000 de años o en 100.000 años. Y por eso es que se está, digamos, el sistema terrestre, en términos de su funcionamiento, intenta ajustarse y eso implica cambiar la estacionalidad de la lluvia en unos sitios, cambiar la intensidad de los fenómenos naturales intensos, producir más incendios, tener más carbono en la atmósfera. Este es un asunto social, además de ambiental, ¿cierto? Porque finalmente quienes nos estamos viendo afectados directamente somos los humanos, claro, por nuestra propia acción. Los gases de efecto invernadero que se mencionan siempre, ¿cuáles son? Sí, a ver, el efecto invernadero, primero hay que aclarar eso es una cosa, es un fenómeno natural de la Tierra. De hecho, sin efecto invernadero nosotros no podríamos estar aquí, porque no podría haber vida en la Tierra sería demasiado fría si no hubiera efecto invernadero. Entonces, en síntesis, lo que es el efecto invernadero es como un invernadero. Hay una serie de gases en la atmósfera que absorben parte del calor que emite la Tierra, no lo dejan salir para el espacio y vuelven y lo emiten otra vez hacia la superficie. Eso es distinto a la luz del Sol, a la radiación del Sol. O sea, la Tierra recibe luz del Sol, la absorbe y vuelve y emite energía. Esa energía la absorben estos gases y la devuelven. Eso es temperatura, eso es calor, ¿cierto? Entonces, si no hubiera estos gases, toda la energía que emite la Tierra se va para el espacio y esto sería muy frío. Entonces, el efecto invernadero es necesario para la vida, pero cuando hay mucha concentración de esos gases que producen efecto invernadero, atrapan mucha de esa energía y esa energía se tiene que usar para algo. ¿Para qué? Para tormentas más intensas, el océano más caliente, el sistema climático, la atmósfera moviéndose más rápido, entonces periodos secos mucho más secos, cálidos mucho más cálidos, lluviosos mucho más lluviosos. Y todo eso que estás diciendo es lo que genera el calentamiento global. Exacto, porque la radiación solar, una vez entra a la atmósfera, parte de esa radiación, como estaba diciendo Juan Camilo, rebota
y la tendencia es que saldría rebotando al espacio y se perdería, pero los gases de invernadero, que no es solamente el CO2, hay muchos gases de invernadero, el CO2 es el más famoso y el que más incidencia tiene en este momento, pero el vapor de agua es un gas de invernadero, el metano, el óxido nitroso, algunos compuestos sulfurados. Entonces estos gases lo que hacen es reemitir la energía que debería salir al espacio, la reemiten hacia la Tierra y eso causa que la atmósfera se caliente y por consiguiente la superficie del planeta se calienta, la superficie de los océanos se calienta. Por eso le llamamos calentamiento global. Este programa seguramente lo está viendo una gran cantidad de personas a través de la señal de Teleantioquia. Y un televidente, pongámosle nombre, por ejemplo, doña Marina, nos ve y dice, muy bien, allá están hablando de unos temas muy elevados, están hablando del efecto invernadero. ¿Doña Marina es culpable del calentamiento global? Doña Marina en sí misma como individuo y nosotros tres también somos parte de un sistema social que es en general el culpable del calentamiento global. Por lo tanto, pues somos corresponsables de eso. ¿Cuál es ese sistema social? Fundamentalmente el sistema social que está basado en el consumo acelerado, ¿cierto? En la hiperconectividad. Todos hacemos parte de eso, ¿cierto? Y finalmente lo que debemos hacer es estructuralmente intentar cambiar ese sistema social. Ahora, doña Marina puede hacer acciones en su vida individual, en su propia vida, para disminuir su propio impacto y es su contribución individual al problema global. Claro. Digamos que doña Marina no es culpable, dice usted, sino que es parte del sistema donde todos nosotros somos los culpables. Claro, es que el problema es que si uno se pone, este es un problema colectivo, entonces ponernos a decir ustedes, yo soy menos, usted es más, no resuelve el problema. Listo, pero entonces vamos a una pausa. Les propongo a los dos, Juan Camilo, lo siguiente. Cuando regresemos, ¿qué es lo que hace en la vida diaria, en su rutina diaria, doña Marina, que afecta el ambiente y aumenta el calentamiento global? ¿Les parece? Una pausa y regresamos. Aquí estamos en Ágora a través de Teleantioquia. Y les proponíamos antes de la pausa, en este programa que hacemos hoy sobre el cambio climático, el ejercicio de entender cómo una ama de casa, como una persona que nos está viendo a través de la señal de Teleantioquia, le aporta negativamente al calentamiento global en su vida diaria. Sí, yo creo que hay distintas decisiones de la vida cotidiana y creo que nos vamos a complementar en lo que vamos a decir aquí, pero las decisiones que tomamos todos los días finalmente producen emisiones de gases de efecto invernadero que alimentan el cambio climático que a su vez nos afecta. ¿Qué tipo de decisiones? Vean, yo soy muy insistente en un tipo de decisión particular que es las decisiones de alimentación. Porque siempre hemos oído que es la industria la causante de la mayoría de gases de efecto invernadero y en efecto lo ha sido. Pero de la misma manera que la industria es causante de emisiones de gases de efecto invernadero, lo es la industria de producción de alimentos. Porque para producir alimentos se necesita, primero, reemplazar bosques que son sumideros de carbono, es decir, ellos atrapan esos gases de efecto invernadero y no los dejan estar en la atmósfera. Lo reemplazamos por otro tipo de coberturas. Segundo, la industria de alimentos convencional usa fertilizantes. La producción de esos fertilizantes químicos es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Y tercero, hay unos tipos de alimentación que requieren mucha más energía y emiten muchos más gases de efecto invernadero que otros. Y esto es un hecho particular, la carne, la carne de rumiantes, es decir, de vaca, principalmente eso es lo que comemos aquí, pero también en otros países del mundo comen ovejas, cabras, todos los que sean rumiantes.
El metabolismo de estos animales produce más carga de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero que otros tipos de animales, como pollo, cerdo, pescado, o la agricultura para una dieta basada en plantas. En los últimos meses, y a propósito del debate que hay en Colombia por estos días sobre la alimentación, en los últimos meses ha habido una serie de artículos científicos en las revistas más prestigiosas del mundo, y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una agencia de la ONU que agrupa científicos de todo el mundo que estudian el clima, todos hemos estado de acuerdo en la importancia de la alimentación. Entonces, doña Marina, lo que come es fundamental en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Puede reemplazar la carne de rumiantes un poco. Yo no abogo porque todo el mundo deje totalmente la carne, porque eso es socialmente muy difícil, imposible, pero sí que por lo menos le bajemos un poquito a ese consumo, y eso es importante. La decisión de transporte también, ¿cierto? ¿Qué tanto se mueve, doña Marina, y en qué medios de transporte se mueve? Es importante. ¿Qué tan frecuentemente o qué tan presa es de la necesidad de cambiar sus electrodomésticos y su teléfono cada 6 meses por el nuevo que sale, el televisor nuevo que sale cada vez más grande? Si tiene que cambiar ropa cada 3 o 4 meses, si su ropa la compra hecha en Colombia, que no requiere un montón de transporte para traerla de aquí, o hecha en el absolutamente otro lado del mundo, que necesita un montón de transporte para traerla acá. Sí, y muchas otras cosas. Por ejemplo, y esto le parece muchísimas veces a la gente un shock, y es, por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? Si uno tiene un hijo, ese hijo va a producir unas emisiones en su vida. Por ejemplo, yo no hace mucho en una de mis clases les ilustraba a mis estudiantes cómo mi abuela, que murió de 98 años, cuál fue su impacto real en emisiones, y lo que hice fue un árbol genealógico y le calculé las emisiones en la vida de cada uno de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y hasta sus tataranietos. Y mi abuela y mi abuelo, ambos, porque ella no fue sola la que hizo esa familia, pues son responsables de una cantidad de emisiones. ¿Por qué? Porque tuvieron 11 hijos y a su vez sus hijos tuvieron 7, 8, 9 hijos. Entonces, si uno tiene 11 hijos, las emisiones son muchísimo menos que si no tienes hijos, o que si no tienes sino un solo hijo. Entonces, inclusive decisiones personales como la reproducción tienen que ver. Pero como decía Juan Camilo, la alimentación, el transporte, el modo de consumo, y en general podríamos decir que la afluencia de una persona, entre más afluente es una persona, más responsable de más emisiones es. No es lo mismo un granjero en Etiopía, que no tiene carro, que nunca vuela, a una modelo francesa que viaja 20 veces al año en avión. Entonces, las responsabilidades individuales dependen del comportamiento de las personas. Claro, usted decía ahorita, antes de entrar al aire, que doña Marina es culpable, sí, pero que hay otros más culpables que ella. Por supuesto, como en todo, ¿no? Todos tenemos corresponsabilidad, pero hay personas que son mucho más conscientes. Hay personas que conscientemente dejan de comer carne, como estaba diciendo Juan Camilo, precisamente para disminuir sus emisiones, pero hay otros que no les importa, yo como lo que quiera, y comen y viajan, y, o sea, es una cuestión, es una decisión personal de responsabilidad, y por eso hay unos que somos más culpables que otros, pero en general, si tuviéramos que hacer esto en una correlación matemática, entre más gana una persona, más responsable de más emisiones es. Nuestras decisiones de alimentación, de consumo, de reproducción, de transporte, de uso de energía, producen cambio climático. No hay duda de ello, ¿cierto? No hay debate, eso está claro por la ciencia. Tenemos esa información. Cada individuo ya es el que decide, ¿cierto? Y dice, yo sé que esto es lo que pasa, yo decido como individuo modificar mi estilo de vida de una manera tal que me permita disminuir mi impacto, no cancelarlo, porque respirar produce gases de efecto invernadero, ¿cierto? Pero ¿cómo hago yo para que baje un poco mi impacto, o baje mi impacto ambiental en la medida de lo posible, manteniendo mi actividad, mi vida, lo demás?
y así contribuyo, pero que sea una decisión consciente. Sí. Como la persona que fuma sabiendo que fumar produce cáncer, pero disfruta fumar, ¿cierto? Ahí hay una diferencia entre estas dos analogías, y es que fumar le hace daño solo al que fuma, bueno, y a su familia que se pone triste. Sí. Este modelo de consumo y los impactos individuales de nuestras decisiones afectan a toda la humanidad y particularmente a los más vulnerables, que suelen ser los menos culpables. Vemos muchos documentales donde nos muestran ese cambio climático a nivel mundial y nos muestran el polo y nos muestran los ríos, listo. Si pudiéramos encontrar un ejemplo aquí mismo en una ciudad como Medellín, en un departamento como Antioquia, ¿dónde podríamos visibilizar ese cambio climático? Evidente, en la intensificación de las temporadas de lluvia, ¿cierto? Si ustedes han sido, si hacemos el recuento de lo que ha pasado en las últimas 2 décadas, cada que hay una temporada de lluvia y cada que hay como se llaman técnicamente, eventos de variabilidad climática, esto es el Niño y la Niña, vemos que esas cosas son cada vez más frecuentes y más intensas, y eso produce, por ejemplo, digamos, esa es una combinación de varios acontecimientos que ocurren al tiempo, pero el cambio climático tiene, digamos, prelación en estas cosas. Entonces aparece la tragedia de Salgar hace unos años, aparece la tragedia de Dabeiba por estos días, aparece el huracán en San Andrés y Providencia, pero también aparece la persistencia de heladas en tiempos fríos que aumentan los precios de los alimentos un montón, aparecen sequías que estropean cultivos y aumentan los precios de otros alimentos un montón. O sea, el cambio climático es una realidad que nos acompaña directamente todos los días. Yo creo que el problema de los documentales es que nos hacen como esperar una cosa, un solo evento catastrófico y apocalíptico. Y lejano. Sí. Y lejano, pero estamos rodeados de eso, ¿cierto? Aparición de dengue en alturas sobre el nivel del mar, donde eso antes no existía, ¿cierto? Enfermedades, hay una asociación con la ocurrencia de enfermedades infecciosas. Los vectores de esas enfermedades cada vez amplían sus rangos de distribución y la gente se enferma más. Eso le cuesta al sistema de salud. El mercado energético de Colombia depende del clima, porque la mayoría de nuestra electricidad se produce por agua que viene de la lluvia, que depende del clima. Entonces a veces no vemos a gatas para generar energía, a veces los embalses están rebosadísimos. Todo. O sea, es la cosa. Es que para entender específicamente el desbalance, si quisiéramos hablar del cambio climático como función de algo, es básicamente una función de la humedad. Entonces, si los gases de invernadero incrementan la temperatura del planeta, la evaporación incrementa, y eso quiere decir que hay más agua en el ciclo del agua disponible para lo que sea. Para tormentas como la que hubo ayer en Medellín, por ejemplo, huracanes más fuertes y más bajos hacia el Ecuador. Entonces, es el problema principal para las personas entender el cambio climático, es que no es un fenómeno sencillo, es hipercomplejo, tiene demasiadas variables y hay que estudiar mucho para entenderlo, y los humanos simplificantes como somos tratamos de asignarle culpas puntuales a cosas, pero realmente no es que pongamos decir que lo que pasó ayer en San Andrés es específicamente culpa del cambio climático, no. El cambio climático ha contribuido a que esos huracanes sean más frecuentes, más potentes, porque hay más calor, hay más agua en el sistema. Es una encrucijada que tenemos. Claro. Las decisiones, Juan Camilo, no solamente son las que toma una mujer, ama de casa como doña Marina, sino que las decisiones también las toma un gerente de una empresa, un alcalde, un gobernador o un presidente. Claro. De acuerdo. Y la sociedad, el mundo completo, ¿cierto? Y por eso también la participación en el sistema político, la democracia, a quién escogemos para que nos represente y rija los destinos del Estado es fundamental en el destino de la humanidad. O sea, esto parece demagogia, pero en muchas instancias políticas internacionales se está hablando que el mayor reto que enfrenta la humanidad
es el cambio climático, ¿cierto? Tenemos la crisis climática, fue protagonista en las recientes elecciones de Estados Unidos, ha sido protagonista en elecciones en Europa, porque es una realidad que esto es una crisis humana. O sea, yo quiero como que un mensaje quede claro aquí, porque ese es el otro asunto, ¿cierto? Uno piensa en el cambio climático y piensa como en una cosa ajena a la sociedad humana, ¿cierto? Piensa en bosques del Amazonas, piensa en los corales de Australia, en el océano, en cosas que no son la gente, porque uno está cómodo con su estilo de vida pensando que abre la llave y tiene agua, que pone el interruptor y sale luz, pero todas esas cosas dependen del clima, es decir, nuestra propia vida. Yo creo que en principio el reto del clima es un reto fundamentalmente humano y por eso tenemos que tomar todas las decisiones desde la escala individual, familiar, corporativa, política, estatal e internacional, sobre todo política. Es importantísimo. En eso quiero hacer un énfasis porque doña Marina, y volvamos a ella, es una señora que decidió no comer carne, que no tiene carro y que nunca ha ido en avión a Europa. Entonces tiene, digamos, unas emisiones que son poquitas, pero un solo acto legislativo, como ha sucedido en Colombia, que le da concesión de los árboles del Chocó a una compañía canadiense, esa sola firma tiene muchísimo más impacto que 25.000 doñas Marinas. Entonces, obviamente, por quién votamos es importante. Y, como decía Juan, hay mucha demagogia en esta ecuación política. Entonces, los políticos, aprovechando lo complejo del fenómeno, confunden con información falsa. Por ejemplo, he oído ganaderos, que es una de las industrias más perjudiciales para el planeta, diciendo que se puede hacer ganadería sostenible. Las personas usan la palabra sostenibilidad con demasiada flexibilidad. Entonces, depende mucho de por quién votamos y qué discurso con respecto al medio ambiente tienen las personas encargadas de gobernar. Los invito a que hagamos una pausa y que cuando regresemos hablemos de esas decisiones. Si no se toman esas decisiones de una manera individual, de una manera colectiva, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista gubernamental, si no se toman esas decisiones, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál es la realidad a la que nos vamos a enfrentar en unos meses, en unos años, en unas décadas, dependiendo de las decisiones que tomamos hoy? ¿Les parece, Juan Camilo y Juan Camilo? Sí, muy bien. Una pausa y regresamos. Aquí estamos en Ágora a través de Teleantioquia. Ese cambio climático que nos compete a todos es el tema en el día de hoy aquí en Ágora a través de Teleantioquia. La elección de un presidente, por ejemplo, el presidente Trump, siempre ha sido un negacionista con relación al calentamiento global. Esas decisiones son las que también nos permiten acelerar ese cambio climático. Claro, totalmente, porque finalmente de la agenda política de los países depende sus emisiones. Y ahí se mezclan una serie de conceptos que son difíciles desde el punto de vista político, que es, por ejemplo, la soberanía, ¿cierto? Una nación es soberana sobre sus límites artificiales que pone con respecto a su vecino, las fronteras. Pero yo creo que no es soberana desde el punto de vista del ambiente, porque el ambiente es global. Entonces las decisiones que se toman en un país no solamente afectan a ese país, sino también a sus vecinos. Por ejemplo, el caso de Trump. O sea, que Trump decida salirse del acuerdo de las Naciones Unidas sobre cambio climático, es decir, no comprometerse a disminuir las emisiones del país, es un problema humano, no es un problema solamente de Estados Unidos. Y voy a poner un ejemplo mucho más cercano, ¿cierto? El presidente de nuestro país vecino, Brasil, que en su territorio está la mayoría de la Amazonía, fundamental la Amazonía para regular el clima. O sea, sin la Amazonía, o a la tasa que se está perdiendo la Amazonía y cambiando su funcionamiento, el cambio climático se va a acelerar, pero desbordadamente en las próximas décadas,
allá decidieron escoger un presidente que se montó al poder con la promesa de aprovechar el bosque y convertirlo en otro tipo de industrias. Pues uno desde aquí, desde Colombia, estaría sentado diciendo, qué embarrada para los brasileros, ¿cierto? Un problema. Pues resulta que nosotros somos víctimas de eso, porque una proporción significativa de la lluvia que cae en Colombia, Colombia es un país agrícola, de producción primaria, ¿cierto? Nosotros dependemos de la agricultura y la agricultura, adivinen qué necesita, agua. ¿Y de dónde viene el agua que llega a las cordilleras donde están nuestros cultivos de café, de caña de azúcar, de plátano? Una proporción importantísima viene del Amazonas. Sí. Si el bosque del Amazonas se tumba y se convierte en potreros para ganadería, ese aporte de agua a la atmósfera que se nos va a volver lluvia a nosotros y que representa parte de la economía, una parte significativa de la economía de este país, se corta ese chorro. Literalmente es un chorro, ¿cierto? Un chorro de humedad que entra por la atmósfera. Del mismo modo entra otro chorro de humedad por los llanos orientales de Colombia y de Venezuela, que si tomamos la decisión de cambiar los llanos orientales, el ecosistema natural que hay ahí por cultivos de palma, cambia esa dinámica hidrológica y nos fregamos de lluvia aquí adentro. No solo es la agricultura, ahora dije el 70% de la energía eléctrica de este país que mueve la industria, que mueve el transporte, que mueve el comercio, que mueve los bancos, se genera a partir de la lluvia. Si no hay lluvia o si otros países vecinos y el mismo nuestro tomamos decisiones de hacer cosas en lugares remotos, las consecuencias son globales. Por eso este es un problema global, por eso las Naciones Unidas interviene y hace las conferencias de las partes interesadas de cambio climático para que nos comprometamos todos los países. Salirse es un problema gravísimo. Claro. Hay un consenso en las Naciones Unidas de que el cambio climático es causado por nosotros los humanos y es una realidad. Sin embargo, pudimos ver hace 4 años que Trump decidió salirse del acuerdo de París de COP21 y esos son daños que, a pesar de que ahora hay un nuevo presidente, son daños casi irreparables porque va a ser difícil volver a entrar en ese acuerdo. Inclusive estaba leyendo esta mañana que de las 100 o 200 derogaciones de leyes o de normas ambientales en los Estados Unidos, solamente por ahí un 50% se pueden devolver, las otras son daños permanentes. Entonces, estamos en una encrucijada y no sabemos realmente qué es lo más aterrador de todo, no sabemos para dónde nos va a llevar esto. Entonces hay una rama de la ciencia relativamente nueva en la que los ecólogos y los especialistas en el sistema Tierra están tratando de definir cuál es el futuro que tenemos, para dónde va el planeta, cuánto tiempo se va a demorar, podremos limitar la temperatura a 1 grado o a 1.5 grados, que ya de por sí es catastrófico, o nos vamos a ir a 4 o 5 grados, que es lo que llaman los ecólogos es un riesgo existencial, es una cuestión que puede extinguir la humanidad. Entonces, en ese punto estamos, en el punto más delicado tal vez de los últimos 75.000 años para la humanidad. Hace 75.000 años hubo una explosión de un volcán, el volcán Toba, que casi causa la extinción humana. Los ecólogos ahora están comparando ese evento, que casi nos extingue, con el cambio climático. El problema es que ahora es una cuestión global, o sea, somos 7.600 millones de personas, todas en el mismo peligro. ¿Ya no nos podemos devolver? No. No hay reversa. No hay reversa. No hay reversa y de hecho lo único que podemos, es más, lo que debemos hacer ahora es desacelerar el cambio. O sea, esto va creciendo y cada vez va creciendo más rápido. Hagan de cuenta que en el último siglo, digamos, en el siglo XX la temperatura iba aumentando. En la segunda mitad subió. Ahora empezó el siglo XXI y esto va más para arriba. La temperatura es un indicador de todos los otros cambios que hay por ahí. La Tierra es digamos, lo que en la física se denomina un sistema inercial. Eso suena a una cosa tremenda, ¿cierto? Pero un sistema inercial, básicamente, bastante inercial, es un sistema que una vez empieza a cambiar, no para.
lo que puede hacer es rebajar la velocidad de ese cambio, y a eso es a lo que nos debemos comprometer, porque sí hay alternativas en este momento, o sea, de ir disminuyendo la velocidad del cambio, de modo que podamos como sociedades adaptarnos mejor o seguir como vamos, y eso va a poner en riesgo la sociedad. Este programa seguramente va a levantar una alarma para usted que nos está viendo en su casa, usted, amable televidente de Teleantioquia. Pero entonces tratemos de aprovechar esa alarma, porque ustedes dicen esto es irreversible, esto solamente se puede desacelerar. ¿Cómo hacemos para que entre todos, porque no es un problema ni del presidente, no es un problema solamente del gobernador o del alcalde, sino que es un problema de todos? De todos los entonces, niveles. ¿cómo hacemos? Claro, entonces tiene que ser a todos los niveles, desde el nivel individual hasta el nivel nacional o global. O transnacional, como lo decía. O transnacional. Entonces esto es una cuestión en la que no es si está o no pasando, si somos o no culpables. Ese debate terminó en la ciencia hace ya varias décadas. El consenso de la ciencia, especialmente el consenso de los climatólogos, dicen que somos culpables del cambio climático y que es una realidad. Entonces, todos tenemos que actuar, pero no necesariamente eso quiere decir que podamos solucionar el problema. Hay cosas que simplemente es como una bola de nieve que empezó a rodar por una ladera, ya empezó a rodar. Lo importante que estaba diciendo Juan Camilo es tratemos de mitigar y de adaptarnos a este fenómeno que está sucediendo. Y para eso tiene que haber un esfuerzo multinacional, multisocial, concertado. O sea, nos tenemos que poner todos en la tarea de tratar de mitigar eso, porque si no son las siguientes generaciones. Nosotros ya estamos, digamos, viejitos, pero son las siguientes generaciones las que van a pagar los platos rotos. Pero de una manera concreta. Sí. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer doña Marina? ¿Qué tendría que hacer ese gobernador, ese presidente? Bueno, lo primero, y yo creo que estamos de acuerdo en esto, es votar por políticos que no agraven el problema, que entiendan lo que está pasando y que esos políticos, que son los que tienen el poder de firmar las legislaciones que son dañinas o benignas, pues lo hagan, porque la gente los escoge. Pero después, individualmente, hay mil cosas. Uno se puede meter a internet y ver no comer carne, no viajar tanto al año, en fin, muchas cosas, no tener tantos hijos. Entonces, es una combinación de acciones individuales y globales, la única que nos puede garantizar, no a nosotros, sino a las generaciones futuras, un futuro, y perdón por la redundancia, no tan asustador. Acciones concretas. Yo agregaría ahí un asunto desde la escala de la sociedad. En este caso, y esto suena como abstracto, pero es real, ¿cierto? Es la educación. Sí. La igualdad, la equidad de género es fundamental, ¿cierto? Que las mujeres tengan el poder de decidir si quieren o no tener hijos. Eso se consigue con educación formal, ¿cierto? Y creo que en nuestra propia sociedad falta mucho en ese sentido, ¿cierto? Que podamos todos, independiente de dónde nazcamos, tener acceso a una educación formal que nos permita tomar decisiones informadas. El problema de nuestra sociedad particularmente, pero eso se puede reflejar en la sociedad global, es que la gente no tiene la suficiente información. Yo creo en la capacidad de razonar del ser humano, pues por algo nos llamamos Homo sapiens, ¿cierto? Homo, especie que piensa. Si somos capaces de pensar, somos capaces de tomar las mejores decisiones para nosotros mismos, si tenemos acceso a esa información. Y esa información se consigue a través de la educación formal. Claro. Tener igualdad y tener acceso a la educación es fundamental para resolver el problema en el mediano y largo plazo, que la gente tome las decisiones adecuadas. Acciones concretas, que es lo que estás pidiendo. Yo creo que una receta de cantaleta, de decir, no coma tanta carne, no haga tanta cosa, más bien lo que yo le pediría a la gente o a lo que la invitaría a los que están viendo este programa y a doña Marina es, eso al principio cuesta un poquito, pero en las decisiones de su vida cotidiana, piénselas poniéndole el filtro de la amenaza que hay para la humanidad
asociada con el ambiente. Ojo, como yo lo estoy diciendo, no es que piense en la naturaleza, porque la naturaleza la hemos construido como una cosa externa. Piense en la propia humanidad que depende de la naturaleza. Y que ella es parte de la naturaleza. Y ella es parte de la naturaleza, Ajá. ¿cierto? Entonces, hombre, yo ya voy a botar esta camisa porque por el simple hecho de que la tengo esta la tengo hace como 10 años, porque está muy vieja, está buena, me sirve, me gusta, sí, la guardo, ¿cierto? No tengo que reemplazarla, comprar otra camisa que usó materiales, usó energía, usó transporte. Yo tengo que comer carne de rumiante 3 veces al día durante los 365 días al año, o a lo mejor puedo empezar a bajarle un poquito al consumo de eso y reemplazarlo por otra cosa. Sí. Los productos que compro, ¿de dónde vienen? Ese tipo de preguntas al principio cuestan, pero al final uno desarrolla el hábito. Y hablando de cambio climático, los invitamos a ver este ejemplo de sostenibilidad a través de la movilidad en la ciudad y en el departamento. Movilidad sostenible es toda aquella movilidad que no genere residuos, digamos, al medio ambiente, que no cree huella de carbono en el medio ambiente. Empezamos con la movilidad más sostenible de todas, que es caminar. Digamos, esa es la más limpia de todas. Pero a medida que vamos necesitando desplazarnos en mayor distancia, pues caminar no es una solución para todo y empiezan a aparecer nuevas alternativas. Entonces empezamos desde patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, hasta vehículos eléctricos. La movilidad eléctrica nos trae un desafío a todos los que participamos de este sector, y es que en gasolina hay muchas estaciones de servicio, o sea, uno en gasolina encuentra dónde echarle gasolina al carro fácilmente. En los vehículos eléctricos todavía está en desarrollo toda esa infraestructura alrededor. En Celsia tenemos todo un grupo de trabajo desarrollando esto. Tenemos ya estaciones de carga en Medellín, en Cali, próximamente estaremos en Bogotá. La principal característica de estos vehículos es que no generan nada de huella de carbono. O sea, el vehículo, uno lo carga, el vehículo cuando está en movimiento no genera absolutamente ningún gas, no genera ningún residuo que se vaya a la atmósfera, a diferencia de los vehículos de combustión de gasolina o diésel que generan pues humo y generan CO2. Por eso los vehículos eléctricos se denominan que es una movilidad sostenible y limpia. Último bloque de nuestro programa Ágora hoy dedicado al cambio climático, y estábamos recogiendo algunas prácticas reales que pueden ayudarle a este fenómeno que ya es una realidad, que no tiene reversa y que lo único que podemos hacer, según voy entendiendo de lo que estamos hablando en el día de hoy, es detenerlo, frenarlo, desacelerarlo. Esa es la idea. Por ejemplo, ¿el turismo afecta el cambio climático? El turismo, sobre todo el movimiento, ¿cierto? Los medios que usamos para llegar a los sitios donde hacemos turismo. Yo creo que todos tenemos derecho como seres humanos a conocer la maravilla y la belleza que es, por ejemplo, la selva amazónica. Pero la cosa es, en términos nuevamente de las decisiones individuales, ¿cómo llego hasta el sitio donde voy a hacer turismo? ¿Necesito ir hasta el otro lado del mundo 3 veces al año, sí o no? Exactamente. La minería. Bueno, la minería es necesaria para el desarrollo de la sociedad, obviamente. No podemos vivir sin cobre, sin hierro, sin oro, sin nada. O sea, la minería es parte del desarrollo humano. Sin embargo, el extractivismo descontrolado es siempre mala noticia para el clima. Cualquier cosa que haya que sacar de la tierra, que además son finitas, estos elementos son finitos y podrían terminarse. Las pilas de los teléfonos necesitan unos minerales que podrían estar en peligro en unos par de décadas. Entonces, obviamente, todo lo que requiera energía o que sea intenso desde el punto de vista energético produce emisiones que son difíciles de... De hecho, el problema se debe a un tipo de minería particular. Minería consiste en sacar recursos que están por allá y ponerlos en
la superficie. El El petróleo y el carbón son digamos, los principales causantes de las emisiones, quemarlos, eso es minería, pues cierto, se extraen a partir de minería. Juan Camilo Villegas, ¿cómo resume usted este espacio, este ágora a través de Teleantioquia y qué conclusión le deja a nuestros televidentes? Sí, muy bien, César, gracias y muchas gracias por la invitación. Vean, mi reflexión principal sobre el cambio climático o en general el cambio ambiental es la siguiente. El cambio ambiental es un problema social, no es exclusivamente un problema de la naturaleza externa a nosotros. Esto afecta el funcionamiento de la sociedad, nos pone en riesgo como sociedad, nos pone en riesgo la supervivencia de nuestra propia especie, la economía está en riesgo, particularmente cuando depende, como en nuestro caso particular, fundamentalmente del funcionamiento de la naturaleza. Entonces hay que tomar acciones ya, directamente, y esas acciones no podemos esperar a que otros la tomen por nosotros. Hay distintos niveles para actuar. El primer nivel es el individual. Con las decisiones que tomamos los individuos, decidimos cómo funciona el Estado. Por ejemplo, la Gobernación de Antioquia declaró emergencia climática en el departamento e instaló un comité científico con los científicos más importantes en este tema en el departamento para ayudar a la toma de decisiones acertadas en cuanto a la adaptación y mitigación. Eso hay que hacerlo. ¿Por qué pasó eso? Porque quienes están representándonos en esos cargos pues entendieron la gravedad del problema. Y lo mismo va al nivel nacional y lo mismo va al nivel internacional. Entonces depende de las decisiones fundamentalmente individuales poder adaptarnos a lo que viene y disminuir el impacto. Juan Camilo Villegas, Juan Camilo Jaramillo, sus conclusiones. Pues a ver, yo tengo reputación de ser, con mis estudiantes, de ser pesimista, pero yo siempre les digo que no es tal. Una cosa es pesimismo y otra cosa es realismo. Entonces yo lo que siempre les digo a mis estudiantes y a las personas que interpelo en este tema es que primero se enteren de cuál es la realidad, porque si es como un alcohólico, nunca va a Alcohólicos Anónimos si no reconoce que es alcohólico. Si no reconocemos que hay un problema de cambio climático, la gente no va a actuar. Entonces, lo primero es enterarse, estudiar educación, que ya habíamos hablado, y lo segundo, tomar obviamente esas acciones individuales y la más importante de todas, votar bien para que podamos mitigar el problema. Inclusive la mitigación ya está, digamos, en veremos. Ahora es una cuestión de adaptación. ¿Cómo nos vamos a adaptar y qué planeta le vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros hijos y a nuestros nietos? Esa es la más, digamos, la reflexión más importante. Juan Camilo Villegas, Juan Camilo Jaramillo, gracias por estar con nosotros. Hemos conocido sus puntos de vista y este ágora continúa en su hogar para que entre sus familias, sus amigos, también este sea un tema de conversación y de verdad sea un aporte para todos ustedes. Gracias por estar en sintonía de Ágora, gracias a ti por venir, gracias Juan Camilo, gracias a usted por su sintonía a través de Teleantioquia. ¡Qué emoción!